gusto estar con ustedes en esta mañana. Los quiero mucho. Puedo visualizar el templo en este momento, que ninguno estemos ahí adentro. Y doy gracias por todo lo que ustedes hacen y son. Y se me ocurrió como título de este mensaje, comunión a distancia. Comunión a distancia. El tema que quiero compartir con ustedes surge de Filipenses 1 del 3 al 11. Y les voy a leer el texto en la versión Palabra de Dios para Todos. Y piensen al escucharlo, ¿qué les llama la atención? ¿Qué palabras claves escuchan? Vean si en una de esas se pueden identificar con alguna parte de lo que dice Pablo. Dice Pablo. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Siempre oro con alegría por todos ustedes. Me alegro mucho de que me hayan ayudado siempre que he anunciado la buena nueva de la salvación, desde el momento en que comenzaron a creer hasta ahora. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla en el día que Jesucristo regrese. Y es correcto que piense así de todos ustedes, porque en mi corazón los tengo aquí conmigo. Han compartido conmigo el generoso amor que Dios me ha mostrado. Ustedes siempre han sido solidarios conmigo, no solo cuando estuve en prisión, sino también cada vez que tuve que defender la buena noticia de la salvación y probar que es la verdad. Dios es testigo de que los extraño y los recuerdo con el mismo afecto de Jesucristo. Y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que realmente es importante de lo que no lo es. Así, ustedes estarán limpios y sin falta el día que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Bueno, medio un pasaje largo, pero uno que a veces no leemos porque saltamos al capítulo 2 donde está ese himno tan precioso del autoabajamiento de Cristo, etcétera, y nos olvidamos de esta parte. ¿Cuál es el contexto de esta carta? Pablo escribe a la iglesia en Filipos, era una colonia romana en Macedonia, y la ciudad se llamaba Filipos en honor al padre de Alejandro Magno, Felipe. Era una ciudad imperial romana, en cierto sentido más romana que la misma Roma. Y era una ciudad multicultural, con gente de muchas nacionalidades, culturas, situaciones económicas, sociales. Y Pablo inclusive estuvo preso allí también en Filipos, junto con Silas, nos cuenta el libro de los Hechos. Quizás recuerden ustedes que en el libro de los Hechos nos encontramos con Lidia, que era una mujer comerciante de Tiatira, que se reunía con otras mujeres en las afueras de Filipos, cerca del río, en una especie de agrupación de mujeres simpatizantes con el judaísmo, una sinagoga de mujeres prácticamente. Y Lidia allí lo conoce a Pablo y le insiste que vaya a su casa y probablemente allí estén los orígenes de esta iglesia de Filipos a la cual Pablo le escribe. Era una iglesia muy querida por el apóstol, una iglesia que lo apoya y a su vez lo quiere también a él. Y es una congregación, esto no debe ser casual, caracterizada por un fuerte liderazgo de mujeres, entre ellas Evodia y Síntique, mencionadas en el texto más tarde. Esta carta toda es notable por su tono sumamente alentador. Está atravesada por el agradecimiento y el gozo. Y me acuerdo que el doctor Jorge León, que era un psicólogo y biblista cubano que trabajó allí en Buenos Aires muchos años, que Juan José editó un libro, inclusive en honor a él decía que la epístola a los filipenses era un buen remedio
en contra de la depresión, como que recetaba esta epístola a la gente que estaba bajoneada. Así que en esta época que algunos y algunas nos sentimos cabizbajos, puede ser una epístola terapéutica, se las recomiendo. Pero miren qué notable. Si bien el tono de la carta es entrañablemente gozoso, cariñoso, positivo, Pablo la escribe desde la prisión, desde la cárcel, o como dice él, estando en cadenas. Está detenido, probablemente como preso político, por sostener que Jesús y no el César es el Señor. Nosotros decimos Señor, Señor, y a veces no pensamos en cuál es el peso político fuerte de esa afirmación. Si Jesús es el Señor, los otros señores no lo son. Y eso es, entonces, se pone muy nervioso a los otros señores, ¿no? Señores con minúscula. Él, en el momento de escribir la carta, sabe que es posible que lo condenen a muerte. No sabemos si esta carta fue escrita hacia el final de su vida, desde Roma, en los años 60, o tal vez en Éfeso y Cesarea en los años 50. La carta no lo aclara, pero está encarcelado y por lo tanto no puede reunirse con esta comunidad amada. Está obligado a atenerse al distanciamiento social. Está, por así decirlo, en cuarentena y no sabe en qué va a terminar la distancia física. Y en medio de este distanciamiento físico, escribe con cariño que le da gracias a Dios cada vez que se acuerda de la comunidad de Filipos y del hecho de que cada persona en esa comunidad sea copartícipe de la gracia, de la buena noticia de Jesús, junto con él. Podríamos decir entonces que el lugar teológico de esta carta de Pablo es el aislamiento propio, tanto de la cuarentena como de la celda carcelaria. Sí tiene un contacto mínimo con la gente que está con él, con la gente que está detenida con él, con sus guardas, y recordemos que una de las modalidades carcelarias de esa época era encadenar a la persona al guarda. En general se estilaba encadenar literalmente a los presos. Por eso Pablo habla de estar en cadenas, no es una metáfora, es una descripción. No tiene la libertad de viajar ni de juntarse con quien quiera. En ese sentido, el lugar teológico de la carta tiene algunos puntos de contacto con nuestra realidad actual de cuarentena, nuestras limitaciones en el contacto por el coronavirus, saber que no es posible congregarnos normalmente. Hay muchas iglesias de todo el mundo desde marzo que nos estamos reuniendo virtualmente. Estamos en cuarentenados, pero eso no quita la profunda comunión que nos une, pues esa comunión se basa en la unión del Espíritu, en el camino compartido de Jesús, en el apoyo que nos seguimos dando de nuevas maneras. Como los filipenses, nosotros y nosotras también sabemos lo que significa vivir en comunión como copartícipes del Evangelio, de la gracia, del amor, del agradecimiento, del gozo. Pablo menciona el gozo nada menos que 16 veces en esta pequeña carta. Y no es que quiera mostrar un falso optimismo. El gozo que siente, que le sale de adentro a pesar del aislamiento y de la soledad, nace de su fe en Jesús, compartida materialmente con esta comunidad y expresada por ella incluso a la distancia. La coparticipación, la participación, la comunión, el compañerismo en el Evangelio al que se refiere Filipenses 1:5, la coinonía que mencionaba el hermano hace un rato en su testimonio, es una común unión, una relación estrecha, una confraternidad que no depende de estar en un mismo lugar. Pues como decíamos, era una situación de distanciamiento.
Juan José me comentó que la temática que vienen trabajando es precisamente caminos y bases de la comunión cristiana en un contexto de distanciamiento. La comunión de la que habla Pablo en Filipenses tiene un sustrato no solamente virtual o espiritual o abstracto, sino también una dimensión concreta y material. Como vemos en Filipenses 4:18, la iglesia de Filipos lo había apoyado materialmente en su ministerio, con ofrendas. Vemos que la comunión eclesial, inclusive en momentos de distanciamiento, tiene una dimensión de compromiso mutuo, de ayuda mutua, a través de ofrendas, a través de gestos concretos, de apoyo. Ahora Pablo sabía que esta carta iba a tener que pasar por la censura. El imperio romano, como todos los imperios, trataba de controlar el tipo de información que circulaba. Y como todas las cartas escritas en la cárcel, seguramente esta también tuvo que pasar por la mano de algún censor. Pablo tiene que usar códigos que sus lectores en Filipos entiendan. Códigos que cuestionen la lógica imperante desde el seguimiento de Jesús, pero que lo hagan de un modo sutil que pueda sobreponerse a la censura. Y tal es este concepto de la comunión, de la coinonía. Parece suavecito, chiquitito, inofensivo, pero por la fuerza del espíritu derriba las distancias físicas, las separaciones impuestas, el individualismo de este sistema imperante. Nuestra común unión, inclusive en la modalidad remota, es poderosa, transformadora. Ahora, ¿qué consejos nos da Pablo en este pasaje para fortalecer nuestra comunión? Creo que podemos descubrir 3 consejos útiles para esta situación nuestra de encuarentamiento, de distanciamiento forzado. Y estos consejos también a primera vista parecen inofensivos, piadosos, suavecitos, pero tienen una fuerza sorprendente. Son como esas raíces escondidas de los árboles que terminan desarmando los cimientos de un edificio grandote y poderoso. Son más fuertes de lo que parecen o de lo que nos pudiéramos imaginar a primera vista. Los 3 consejos son orar, acordarnos de Jesús y conectarnos desde el corazón. Orar, acordarnos de Jesús y conectarnos desde el corazón. Y vayamos por partes. Primero, el primer consejo, orar. En realidad todo este pasaje es una hermosa oración. Desde la distancia y en su situación de prisión, hay algo que Pablo puede hacer, orar. Orar sin cesar. Y orar nunca es poca cosa. Quisiera destacar 2 elementos de esta oración de Pablo: su gratitud y su intercesión, que son cosas que ya aparecieron en este culto anteriormente, en las canciones y en lo que se leyó y en lo que se dijo. El versículo 3 empieza simplemente con la frase doy gracias, doy gracias. Pablo le da gracias a Dios por los hermanos y las hermanas de esta comunidad cada vez que se acuerda de ellos y de ellas. Y a su vez, da gracias porque ellos y ellas se acuerdan de él. Es un ir y venir. Parece algo sencillo, pero es importantísimo poder recordar y dar gracias a Dios. La gratitud abre las puertas a la profundización de la amistad, del compañerismo y de la espiritualidad. Hace poco alguien me regaló una medallita para el llavero con el texto de Primera Tesalonicenses 5:18. ¿Se acuerdan? En todo dad gracias. Y confieso que ese versículo siempre me molestó un poco. ¿Cómo dar gracias por las cosas feas, las cosas malas, la injusticia? Pero ahora que veo el texto cada vez que uso el llavero, me doy cuenta que en realidad dice otra cosa. No dice demos gracias por todo, sino demos gracias en todo.
mantener una actitud de apertura, de imaginación, de gratitud hacia Dios y hacia la vida, inclusive en medio de las dificultades. Ese es el mensaje. Y para Pablo, en nuestro pasaje, eh, hay un fuerte motivo de gratitud, que es acordarse de la gente de esta comunidad querida. Aunque estemos separados físicamente, en las oraciones mutuas de gratitud nos mantenemos unidos y unidas. Demos gracias cada vez que nos acordemos de la gente querida de nuestra comunidad. Y allí mismo, en ese espíritu de gratitud, es que llevamos nuestras súplicas a Dios. A veces no pedimos por miedo a que Dios no nos conteste, como por miedo a que Dios quede mal. Le pedimos algo, no nos contestó, quedó mal y ahora ¿qué hacemos? Pero Jesús nos enseña a llevarle nuestras súplicas a Dios, con la confianza de hijos e hijas que saben que son amados y amadas. Y Pablo dice que en ese espíritu de gratitud suplica con gozo por su gente querida en Filipos, desde su experiencia de comunión con ellos desde el primer día. La comunión de Pablo con la comunión de Filipos, con la comunidad de Filipos, tiene un sustrato material, la ayuda mutua, la solidaridad concreta, y también tiene un sustrato espiritual o contemplativo, la oración de intercesión, en gozo, en gratitud, con las súplicas específicas. Y estas dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión material, en realidad nunca están separadas. Son dos caras de la misma moneda. En este tiempo de coronavirus, entonces, no nos olvidemos de la oración, que la oración sea tan frecuente y natural como la respiración, en gratitud, en gozo, con súplicas concretas y con discernimiento espiritual. El segundo consejo que nos da Pablo es acordarnos de Jesús. Y esto pareciera algo tan obvio en una iglesia cristiana, pero igualmente lo quiero decir. Todo lo que dice Pablo en este pasaje se basa, se fundamenta, se ancla en la buena noticia de Jesús. Todo esto no depende de nosotros solamente, sino de la gracia de Dios, de la obra de Cristo, de la persistencia transformadora del Espíritu. Pablo, desde su encuarentamiento en la cárcel, está persuadido de una cosa fundamental, que Dios no va a dejar a medias la obra que ha comenzado, sino que la va a seguir perfeccionando hasta que todos estemos cara a cara con Dios y los unos con los otros en el nuevo cielo y la nueva tierra, o como lo dice en el versículo 6, en el día de Jesús. En el versículo 8, Pablo habla de su amor por la comunidad de una manera que me encanta. El amor entrañable de Jesucristo. Es el amor que literalmente sale del corazón, de los pulmones y del riñón, del meollo de los afectos. Se podría decir, Pablo ama a la gente de Filipos con un amor que sale de las tripas de Jesús. Un amor que sale de las tripas de Jesús. Acordarnos de Jesús es acordarnos de su amor entrañable. Y esto nos lleva al tercer consejo, conectarnos desde el corazón. Este amor entrañable que se asienta en lo más fundamental, en lo más esencial, en lo más entrañable de Jesús, ese amor del corazón, es un amor que no lleva solamente, no se queda solamente en un nivel emocional y afectivo, sino que también permea lo cognitivo. Nos va llevando a la sabiduría y al conocimiento, al discernimiento. La oración de Pablo por los filipenses es que el amor de ellos abunde en conocimiento perfecto, en todo discernimiento, para que puedan comprobar por sí mismos, no para infantilizarlos y para que ya no puedan pensar, sino para que puedan comprobar por sí mismos lo que es verdaderamente esencial, que estén llenos de frutos concretos de justicia. La oración de Pablo es que esta oración, esta comunión, esta comunidad entrañable, amada por él y que lo ama, siga madurando,
siga creciendo, siga aprendiendo a discernir el camino de Jesús, siga produciendo con la ayuda del Espíritu frutos concretos de justicia. Entonces, así es, hermanos y hermanas, que aún en la distancia, aún separados físicamente, aún desde la virtualidad, nuestra comunión puede profundizarse, puede crecer, puede dar frutos de justicia. La comunión no es algo que esté más allá de nuestras capacidades. Desde el lugar teológico de la cárcel de Pablo se nos ofrece un modelo sencillo y efectivo. La oración en gratitud y con súplicas concretas. La confianza que centra a Jesús y el amor entrañable desde el corazón que nos lleva al crecimiento en justicia. Así es que vamos siendo copartícipes de la gracia de Dios, de la buena noticia del Evangelio, de la justicia que viene del Espíritu. En esta semana profundicemos nuestra comunión a distancia. Oremos los unos por los otros en gratitud, presentemos todas nuestras súplicas a Dios. Centrémonos en el camino de Jesús y en su amor entrañable. Y conectémonos de corazón con los demás, estén cerca o lejos. Hermanos y hermanas, que la gracia de Jesús, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con cada uno y cada una y que la común unión de la que gozamos siga creciendo día a día. Amén.